¿Qué tal? Buenas noches. Pues vamos a continuar con esto del ruido. Sería la segunda sesión de ruido y última, creo yo. Eh, y vamos a empezar con lo que es el ruido correlacionado. ¿De acuerdo? Entonces déjenme y apuntamos aquí. Y el ruido correlacionado básicamente es aquel que se relaciona mutuamente con la señal. ¿Sale? Es decir, no puede estar en el circuito a menos que haya una señal de entrada. Dicho en términos sencillos, no hay señal, no hay ruido. El ruido correlacionado se produce por amplificación no lineal e incluye a la distorsión armónica y de intermodulación, ya que son los dos son formas de distorsión no lineal, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con lo que es la distorsión armónica, después pasamos con la distorsión por intermodulación. Déjenme borro. Distorsión armónica. Hay distorsión armónica cuando se producen las armónicas no deseadas de una señal, debido a una amplificación no lineal, que es un mezclado. Las armónicas son múltiplos enteros de la señal original de entrada, y esta señal original es la primera armónica o fundamental, que también se le conoce como la fundamental. 2 por la frecuencia original de la señal, la segunda armónica. 3 origina la tercera. 4 origina la cuarta. 5 origina la quinta, ¿no? Entonces, esto es la distorsión armónica. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplito de la distorsión armónica. Es un ejemplo muy sencillo. Primero tenemos que ver qué es el THD. Ahí vienen las siglas en inglés. Total Harmonic Distortion. No sé si distorsión lo escribí bien, ¿eh? Distortion. Sí, creo que sí. Y bueno, yo lo definiría más sencillo, ¿no? La distorsión armónica total nos dice qué tan parecida es una señal a una senoidal pura. A mayor distorsión armónica, pues menos se parece a una señal senoidal. Si va bajando el THD, pues básicamente quiere decir que nos estamos pareciendo más a una señal senoidal. ¿Sale? Entonces, bueno, THD en porcentaje sería la distorsión armónica total en porcentaje. El voltaje superior es la suma cuadrática de los voltajes RMS de las armónicas superiores de la frecuencia fundamental. Y por último es el voltaje de la fundamental, es el voltaje RMS de la frecuencia fundamental. ¿Sale? A final de cuentas también creo que funcionaría con el voltaje pico. ¿Vale? Con el voltaje pico en vez del RMS. Obviamente cambiaríamos el RMS tanto en el voltaje superior como en la definición de voltaje fundamental. Entonces vamos a hacer este ejercicio que está relativamente sencillo. Y nos dice determinar la segunda, tercera y duodécima armónica de una onda repetitiva de 1 kHz. No voy a ocupar mucho, pues muchos cálculos, por lo tanto lo puedo hacer con la calculadora del celular, espero. ¿Sale? Y pues bueno, ahí va. Primero la segunda armónica. ¿Dónde estaría localizada? A eso es a lo que se refiere la pregunta. Pues si tenemos una onda repetitiva de 1 kHz, pues esa es la frecuencia fundamental. Esta es la fundamental. Y entonces la segunda armónica pues estaría a 2 kHz. La tercera armónica estaría a 3 kHz. Y por ejemplo la duodécima armónica pues estaría a 12 kHz. Si se fijan, simplemente tengo que multiplicar la frecuencia fundamental por la armónica que me pide, ¿no? Para encontrar las amplitudes, pues sí tendríamos que hacer uso de la serie de Fourier. ¿Sale? Entonces, bueno. Y el porcentaje de distorsión armónica de segundo orden, tercer orden y total. Ok. Esta fórmula no las puse, pero bueno, básicamente las de segundo orden, y vamos a seguir con la idea, sería el voltaje RMS de la segunda armónica, le voy a poner un subíndice 2,
¿vale? Sobre el voltaje RMS de la fundamental. La distorsión, eso sería la distorsión armónica de segundo orden. La distorsión armónica de tercer orden, pues sería el voltaje de la tercera armónica, RMS, sobre el voltaje de la fundamental, RMS. ¿Vale? Luego repetir RMS o pico, según yo, funcionan igual. ¿De acuerdo? Si yo quisiera el de cuarto orden, pues sería el voltaje de la cuarta armónica en RMS sobre el voltaje de la fundamental RMS. Ok. Voy a borrar eso porque se ve re feo. Y entonces, déjenme borrar esto y esto. Esto y esto. Y entonces ahora sí, vamos a resolverlo. Entonces me dice la distorsión armónica de segundo orden para una de tercer orden y total para una frecuencia fundamental con amplitud de 8 volts RMS y una amplitud armónica de segunda armónica de 0.2. Entonces voy a empezar con la armónica de segundo orden. Sale el porcentaje de distorsión de segundo orden. Sería 0.2 entre 8 volts. Y eso me da igual a... bueno, me faltaría multiplicarlo por 100. Déjenme lo borro porque recuerden que es un porcentaje. Entonces lo borro. Volts por 100. Y entonces aquí sacando la calculadora del celular me da un total de 0.2 entre 8 por 100. 2.5%. Ahora vamos con la distorsión de tercer orden, que sería 0.1 volt entre 8 volts. Y eso me quedaría igual a 0.1 entre 8 por 100. 1.25%. ¿Vale? Y vamos con la distorsión armónica total. Que esa fórmula sí es la que viene aquí, ¿no? Voltaje superior sobre el voltaje de la fundamental por 100. Entonces nos quedaría la raíz cuadrada del voltaje RMS de la segunda armónica, que es 0.2, al cuadrado, más el voltaje de la tercera armónica, al cuadrado, así llegar hasta el orden de las armónicas que tengamos, sobre el voltaje de la fundamental, que son 8. Y esto es el porcentaje de THD si lo multiplicamos por 100. Y entonces esto me va a dar igual a 0.2 al cuadrado más 0.1 al cuadrado. A todo eso le saco raíz cuadrada de... se me borró el resultado, perdón. Sería 0.2 al cuadrado más 0.1 al cuadrado. Me da 0.05. Y ahora sí, raíz cuadrada de 0.05 por 2, por 100. Perdón. Raíz cuadrada de 0.05 me da 0.2236. 0.2236 sobre 8. Y eso va a darme igual a 0.027. 0. Ya no ocupo. Perdón. Ahí voy de nuevo. Lo voy a hacer para el otro lado, ¿sale? Espero que no se confundan. Lo voy a hacer para acá. El resultado de esa operación me da 0.027. Bueno, ya redondeando es 8. Ya vamos a redondear. Ustedes cuando lo hagan en su libreta van a ver que borré todo. Déjenme le pongo control Z a ver si se puede. No me deja.
Bueno, nos había dado 0.028. Y esto, para que sea el porcentaje de THD, hay que multiplicarlo por 100. Y eso me quedaría igual a 2.8%. ¿Sale? Entonces, este es el THD. Se fijan, es una señal que pues parece una senoidal. Se parece bastante a una senoidal, tendría muy poquita distorsión armónica. Entonces, esa es la parte de la distorsión armónica, ¿no? ¿Se fijan que vamos a ocupar? Pues vamos a ocupar los valores de las armónicas, las amplitudes de las armónicas y la amplitud de la fundamental. ¿Vale? Aquí déjenme le completo, armónicas. Entonces, con la serie de Fourier, pues ya verán por qué es útil la serie de Fourier para calcular el THD, porque la serie de Fourier pues obtiene estos valores de las armónicas. Y bueno, voy a pausar un poquito el video porque, bueno, tengo ocupo que hacer algo, ¿sale? Déjenme lo pauso. Disculpen la tardanza, vamos a continuar. Bueno, nos quedamos aquí en la parte del THD y ahora vamos a ver lo que es un pequeño anexo, que es el mezclado no lineal. Entonces este mezclado sucede cuando se combinan dos o más señales en un dispositivo no lineal, por ejemplo un diodo o un amplificador de señal grande, como los que vamos a encontrar en las telecomunicaciones, ¿no? En el mezclado no lineal, las señales de entrada se combinan en forma no lineal y producen componentes adicionales de frecuencia. Aparte de armónicos y todo eso, se van a generar todavía más frecuencias indeseables. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este es el ejemplo que les venía comentando. Si yo meto señales a un amplificador no lineal, tipo A, tipo B o tipo C, pues voy a encontrar que se van a dar amplitudes, bueno, se van a dar señales, ¿vale? No lineales o de intermodulación a diversas amplitudes. Por ejemplo, si yo meto una señal de entrada de este tipo y yo la meto en un amplificador no lineal, pues puedo llegar a obtener este tipo de salida, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo esperaría es que solamente tuviera un espectro de este tipo, pues voy a convertirlo en un espectro con por lo menos, en este ejemplo, dos armónicas, ¿vale? O dos frecuencias que aparecen de más de las que ustedes quisieran. ¿Qué pasa cuando metemos más señales? Déjenme borro. Ahí está. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa si metemos dos señales? La señal A y la señal B. Y pues se va a hacer un despapalle, ¿no? En amplitudes no nos queremos meter mucho con las amplitudes, son difíciles de calcular, pero con las frecuencias se va a generar lo que se llaman frecuencias de intermodulación, ¿vale? Y también se va a generar lo que se llaman productos cruzados. Entonces, si yo esperaría que nada más salieran las señales de interés amplificadas, pues no es cierto. Van a salir las señales de interés amplificadas más muchas componentes, ¿sale? Esas son diferentes armónicas y también son productos cruzados de F y de la frecuencia de la entrada A con la frecuencia de la entrada B. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el mezclado no lineal. Aquí no nos vamos a pelear con las amplitudes, solamente con las frecuencias a las que aparecen. Déjenme borro de nuevo. Ahí está. Y eso nos lleva a una definición a otro tema del ruido que nos falta, que es la distorsión por intermodulación. La distorsión por intermodulación es la generación de frecuencias indeseables de suma y diferencia cuando se amplifican dos o más señales en un dispositivo no lineal, que puede ser un amplificador de señal grande. ¿Qué va a ocurrir? Pues se van a dar armónicas y aparte se van a dar productos cruzados.
Entonces es una relación, es una tablita, ahorita lo vamos a ver en el ejercicio, pero por ejemplo yo voy dando valores a m y a n. Por ejemplo, voy a empezar con que m vale un 1 y también n vale un 1. Entonces me quedaría f1, se va a producir una señal en f1 más f2. Pero también se va a producir otra señal en f1, perdón, menos f2, ¿sale? Y aquí es importante seleccionar f1, pues f1 siempre es la mayor de las dos frecuencias, ¿vale? Y m y n son enteros positivos. Después vamos a cambiar a que m vale 2 y n se queda en 1. Después vamos a hacer que, por ejemplo, n valga 2, pero m se queda en 1, ¿sale? Y al final, pues m vale 2 y también n vale 2. Entonces vamos a sacar un chorro de frecuencias dependiendo de estos valores de m y n, que siempre son enteros positivos, ¿vale? Entonces en el ejemplo vamos a ver con más facilidad. Perdón. Para un amplificador lineal con dos frecuencias de entrada de 3 y 8 kHz, determinar las primeras tres armónicas presentes en la salida para cada frecuencia de entrada. Ok, pues vamos a empezar. F1 va a ser igual a 8 kHz, porque recuerden que es la más grande. Y F2 sería igual a 3 kHz. Entonces me piden los primeros tres armónicos. ¿Ok? Entonces el primer armónico aparecería en 2F1, el tercer armónico en 3F1 y el cuarto armónico sería en 3F1. Habrá personas que también a F1 lo consideran un armónico, yo lo considero la fundamental, ¿sale? Y no lo pongo dentro de los armónicos, es decir, si me piden tres armónicos, no cuento a la fundamental. Entonces serían 16 kHz, aparecería un armónico en 16 kHz, aparecería otro armónico en 3 por 8, 24 kHz y en 32 kHz. Para F2 pues aparecería un segundo armónico en 6 kHz, un tercer armónico, perdón, aquí es un 2, en 3 por 3, 9 kHz y un cuarto armónico en 12 kHz. Entonces este sería la... bueno, y voy a dibujar el espectro. Voy a intentar dibujarlo. Ahí está. Entonces recuerden que ahorita las amplitudes no estamos peleando con ellas, nada más con dónde aparecen. Entonces aparecería una señal en 3 kHz, aparece una señal en 6, la voy a poner un poquito más chiquita, suponiendo que es un armónico y es más pequeño. Aparecería otro en 8, que es la fundamental. Luego aparecería otro en 9. Después aparecería otro en 12. Luego aparecería otro en 16. Luego aparecería otro en 24. Voy a alejar un poquito más. Y por último otro en 32. ¿Sale? Estos son los armónicos que aparecen simplemente por tener estas señales de entrada. Ahora vamos con los de producto cruzado. Como ya se podrán dar cuenta, pues no va a caber completamente, entonces voy a borrar esto. Entonces en el video lo van a poder corroborar. Lo que no voy a borrar va a ser ¿cómo se llama? El espectro. Ya borré. Entonces vamos a sacar las de intermodulación. Solamente me piden para m igual a 1 y para 1 y 2, ¿sale? Entonces yo hago una tablita. Entonces pongo mn, por ejemplo, cuando valen 1, 1, pues yo sé que la frecuencia 1 va a ser 8 kHz, la frecuencia 2 va a ser de 3 kHz. Ya no le voy a poner ahorita kHz, ¿sale? Y por lo tanto vamos a tener una F1 más F2 y un F1 menos F2. Perdón, para completarlo mejor voy a borrar
Y mejor le voy a poner, como es la fórmula, ¿no? MF1 más NF1, F2, perdón. Y luego aparecer otra en MF1 menos NF2. Ok, ahora sí. Como M vale un 1, por lo tanto me quedaría 8 kHz aquí, más 3 kHz, aparecería una frecuencia en 11 kHz. Y la otra aparecería en 8 menos 3, en 5. ¿Sale? Después ahora subo, pues bueno, vamos a hacerlo como estuviéramos en... Vamos a subir N, 1 y 2. Por lo tanto nos va a dar, siguen siendo los menos 8 y 3. Entonces acá me quedarían 8 más 6, 14. Y después me quedarían 8 menos 6, me quedarían 2. Ahora sí subo M a 2 y dejo N en 1. Me quedaría, siguen siendo las mismas frecuencias, por lo tanto me quedaría 16 más 3, 19, si no me equivoco. Luego 2 por 8 serían 16, menos 3, me sale 13. Luego subiríamos a 2 y 2, quedarían 8 y 3, son las mismas frecuencias. 2 por 8, 16, más 6, 24, no, 22. ¿Sí, verdad? A ver, 2 por 8, 16, más 2 por 3 son 6 y 16 más 6, 22. Sí, está bien. Luego me quedaría 16 menos 6 en 10 kHz. Entonces tengo que graficar estas, las voy a graficar en otro color, a ver si se puede. No puedo cambiar el color, hacia aquí está. Entonces, las primeras, las rojas, las señales rojas son las que fueron generadas por los armónicos, y estas van a ser las que son generadas por el producto cruzado, ¿no? 1 en 2, aquí está. La otra va a estar en 5, pues por aquí. La otra va a estar en 10, pero también otra en 11, entonces 10 y 11. Después va a haber una en 14, por ejemplo, por aquí. En 13, perdón, también hay uno, y en 14 también. Después en 19, que estaría por aquí, pongámosle. Y por último en 22. Entonces, estas son las señales generadas por los productos cruzados. Ahí disculparon un poquito el espectro, ustedes sí lo van a poder hacer bien. ¿Sale? Vamos a ver otro tema entonces. Estos serían los ruidos correlacionados, recuerden dos, distorsión armónica y distorsión por intermodulación. Vamos a ver ahora lo que se llama relación de potencia de señal a ruido. La relación de potencia de señal a ruido se le conoce como, en inglés, como signal to noise. Es el cociente, es decir, es una división del valor de la potencia de la señal entre el valor de la potencia de ruido. Básicamente nos va a indicar cuánto, la relación potencia-ruido, nos va a indicar cuánto de nuestra señal es ruido. ¿Sale? Entre más pequeño, entre más grande, pues mejor, ¿no? Entre la relación de potencia, de señal a ruido sea más grande, pues es mejor. Entonces lo conocen como SN, no es que sean dos variables diferentes, sino esta es como si fuera una variable, y es igual a la potencia de la señal sobre la potencia de ruido. Esta relación de potencia de señal a ruido se expresa con frecuencia en forma de función logarítmica en unidades de decibeles, ¿no? Entonces nos quedaría que la señal la señal a ruido, esta que es una sola variable en decibeles, pues igual a 10 logaritmo de la potencia de la señal entre la potencia de ruido. Ejemplo, pues para un amplificador, déjenme cambiar pluma. Para un amplificador con potencia de señal de 10 watts y potencia de ruido de salida de 0.1 watt, determinar la relación de la potencia de señal a ruido. Entonces me quedaría, lo voy a hacer acá arriba, ¿no?
S sobre N va a ser igual a 10 watts entre 0.01, y eso según yo nos va a salir a 1000, ¿no? Si no me equivoco. Ya déjenme lo verifico porque sí son 1000. ¿Sale? Sin unidades. Entonces quiere decir, ahí le quise poner una coma, pero creo que me salió más fea. Así. A ver si así. Serían 1000. ¿Vale? ¿Qué indica esto? Pues que si tengo una alta relación señal a ruido, pues quiere decir que la mayoría de la señal, perdón, la mayoría de la potencia de la señal, o bueno, la mayoría de la potencia que se está transmitiendo, enviando o lo que sea, sí es más la potencia que se está transmitiendo útil, ¿sale? No es ruido. Entonces vamos a ponerlo también en términos de logaritmo, pues recuerden que es 10 logaritmo de 1000, y eso es igual a, van a decir que saco la calculadora, pero es que no la quiero regar. Según yo tiene que salir como, no, pues ¿para qué la riego, verdad? Mejor déjenme lo pongo. Logaritmo de 10 son 3 por 10, pues de 30 decibeles, ¿sale? Sale 30 decibeles. Entonces ahí está. Pero también típicamente también se puede expresar, o muy comúnmente también la señal de potencia, de señal de ruido, a ruido, en función de voltajes y resistencias, ¿sale? Como se observa a continuación. Podemos decir que la relación en decibeles de la potencia de señal a ruido es igual a 10 logaritmo de el voltaje de la señal al cuadrado sobre la resistencia de entrada sobre el voltaje de ruido al cuadrado sobre la resistencia de salida. Entonces aquí un ejemplo muy sencillo. Entonces, para un amplificador con voltaje señal de salida de 4 volts, voltaje de ruido de 0.00005 y resistencia de entrada y salida de 50 ohms, aquí me faltó ponerle ohms, disculpen, calcular la relación de potencia de señal a ruido. Entonces, Sn va a ser igual a, bueno, este no está definido, lo tendremos que definir en decibeles, va a ser igual a 10 logaritmo del voltaje de la señal al cuadrado entre la resistencia de entrada sobre el voltaje de ruido al cuadrado entre la resistencia de salida. Para este ejemplo son iguales la resistencia de salida y de entrada, por lo tanto estos dos se pueden eliminar y me quedaría esto igual a 10 logaritmo de Bs al cuadrado entre Bn al cuadrado, y entonces me va a dar igual a 10 logaritmo de 16 entre ya estoy ciscado, entonces ya siempre le pongo mejor con la calculadora. Entre 0.000025 y esto me va a dar igual a 16 entre 0.00025, quedaría 10 logaritmo de 640.000, y eso me va a dar igual a 10 logaritmo 640.000, y me sale de 58 decibeles, 58 decibeles. Y esto es todo lo que, perdón, ahí está ladrando un poco el perrito, está en su concierto de la noche. Tenemos un total de 58 decibeles.
¿De acuerdo? Entonces quiere decir que también este es un buen sistema porque la mayoría de la potencia está en la señal y no en el ruido. ¿Sale? Pues esto sería todo de este tema. Por el momento creo que es todo lo de ruido. ¿Sí? Entonces, pues vamos a terminarlo aquí.